Dentro de este estatuto de los jueces, para terminar el punto, podemos hacer presente que los jueces tienen ciertos honores y prerrogativas que están establecidos en el artículo 306 y siguiente del Código Orgánico de Tribunales. Estos honores y prerrogativas se definen podríamos decir, dignificar o dotar de una mayor solemnidad a la función judicial. Y efectivamente, los honores y prerrogativas están señalados en estos articulados del 306 al 309. ¿Y cuáles son estos honores y prerrogativas? En primer lugar, la Corte Suprema tiene un tratamiento de excelencia, la Corte de Apelaciones de señoría ilustrísima. Y los miembros tribunales de letras tendrán el trato de señoría. Vale decir, el trato con un magistrado es un trato siempre formal, vale decir, no hay una posibilidad de tutearlos, ni mucho menos tratarlos por su nombre de pila, sino que tienen además también tienen obviamente un carácter, podríamos decir, un carácter más realzado a través de la expresión excelencia y señoría ilustrísima. Eso es importante que lo tengan claro porque efectivamente es un término bastante imperativo de ocupar con los ministros de los tribunales y con los jueces correspondientes. La pregunta que uno puede sanarse es que si este trato tiene que también trascender a la vida particular. Si efectivamente uno se encuentra con un juez o con un ministro dentro de otro ambiente, por ejemplo, ambiente académico, social, y tiene que mantener este trato solemne. Bueno, obviamente por respeto generalmente se hace. Más no creemos que el alcance de la norma sea tan extenso, porque obviamente el excelentísimo y lo ilustrísimo o el carácter de su señoría se otorga por el hecho de estar dentro de un tribunal al cual sirven. Es un tema que quizás con los ministros de tribunales superiores también puede haber cierta diferencia, porque obviamente creemos que los senadores y los diputados que tienen un carácter también de ese tipo, el presidente tampoco pierde el carácter por estar fuera de su servicio. Por tanto, es un tema quizás que queda a la cultura de cada uno en cuanto a cómo el tratamiento se le da a estas autoridades. Bueno, los jueces ocupan en ceremonias públicas el lugar que se les asigne según su rango en base a lo que dispone el 307. Es importante porque en ceremonias públicas siempre están las autoridades ordenadas y los jueces tienen un lugar que debe tener preferente. Además, también los jueces están exentos de toda obligación de servicio personal que las leyes impongan a los ciudadanos chilenos, vale decir, eventualmente las obligaciones militares o de otro índole, ¿ya? O ser, por ejemplo, vocal de mesa. Obviamente sí pagan impuestos, que es una cuestión que no están exentos de lo mismo. Y los jueces jubilados gozan de los mismos prerrogativas y privilegios que un juez que esté trabajando en el ejercicio. Una cuestión que por lo demás viene a reforzar esta idea de que los jueces tienen este sentido de ser obviamente se debe respetar la función jurisdiccional en un sistema. Bueno, eso es importante porque sobre todo uno lo pierde de vista, donde generalmente el pensar que un trato de iguales a todas las personas viene a un poco a desafectar mejor dicho, a la función judicial y sacándole un poco esta solemnidad. Pero creemos que efectivamente, más allá de pensar que se tratan de personas comunes y corrientes, lo cierto es que el deber de respeto hacia los jueces que son los que ejercen la función jurisdiccional es el deber que nosotros le damos también a la función jurisdiccional completa. Lo que obviamente tampoco significa que en el trato como litigante y como cuando uno se desempeña en funciones de ese tipo, no se pierda la oportunidad de representar eventualmente cuáles son cuestiones que estén equivocadas a través de los recursos correspondientes o a través de los medios que flanquea la ley, que son cosas bastante distintas entre respeto a una obediencia ciega. Son cuestiones diversas que creemos que no es el espíritu del legislador. Obviamente el decoro y el respeto es una cuestión que debe guiar la función, la relación entre abogados y jueces y en definitiva contra la comunidad completa con los jueces. Por último, dentro de las bases del ejercicio de la jurisdicción, la última que vamos a analizar es la base de la continuatividad o el ejercicio continuo de la jurisdicción. Y esto es una materia que es bastante relevante porque nosotros tenemos que saber que el ejercicio jurisdiccional no tiene ningún tipo de detención. Es permanente que la jurisdicción se ejerza en nuestro sistema de forma permanente. Y ello porque es una función jurisdiccional, lo mismo que una función, pública. Piensen ustedes que, por ejemplo, uno fuera a un hospital y se encontrara cerrado, ¿ya? O que eventualmente uno no pudiera contar con los carabineros o con las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Eso es impensado. El ejercicio tiene que ser constante y acá también es para los jueces. Y esto es una cuestión que muchas veces se olvidó y derechamente muchas veces se escudó en la falta de recursos para poder afrontar lo que era la demanda de justicia continua. Y derechamente hay momentos o situaciones en que la justicia dejaba de impartirse por recesos, podríamos decir, de fin de semana, de feriado, o también, por ejemplo, derechamente por la inasistencia o falta de jueces por
permisos médicos, licencias, vacaciones, etc. Pero este principio de continuidad es una cuestión que hay que tomarlo en serio. Y efectivamente el artículo 206 y siguientes nos establecen dos instituciones que son fundamentales para entender un servicio continuo en la justicia. Por un lado la subrogación y por otro lado la integración, que son expresiones que nos vienen a señalar de que a falta de jueces debe existir una continuidad en el servicio, dotando de otros jueces para poder reemplazar al faltante. Y la expresión subrogación se refiere a aquellos tribunales unipersonales, ¿vale? Es decir, donde falta un juez, este debe ser subrogado por otro que la ley establece, ¿ya? Es un mecanismo bastante categórico y claro, donde lo que se busca es que a falta de jueces, el tribunal unipersonal no quede descabezado y no quede inutilizable. Por tanto, faltando un juez, por ejemplo, en un juzgado de garantía, en un juzgado de letra, en un juzgado de familia, debe operar la subrogación necesaria para que otro tome su puesto y siga el servicio prestándose. Cuestión que es bastante importante entenderla, que por ejemplo ahora en el 2020 uno lo toma como una cuestión natural. Pero antes efectivamente faltaba un juez por vacaciones, permiso o licencia y derechamente el tribunal se suspendía. Por tanto, eso nos genera que ahora tengamos una continuidad del servicio mayor. Y las reglas de subrogación son reglas bastante detalladas y que se encuentran en el artículo 206 siguiente, referido a los jueces de garantía, a los tribunales de juicio oral lo penal, a los jueces de letras y fundamentalmente a las Cortes de Apelaciones y las Cortes Supremas. Bueno, hay que destacar respecto a estos dos últimos tribunales que las Cortes de Apelación y Corte Suprema también son subrogadas cuando faltan completamente, ¿vale? Es decir, cuando no hay miembros para poder integrar. La subrogación de corte a corte existe y son los casos en que la corte completa se encuentra inhabilitada y que no puede conocer de un asunto, ¿ya? Pasa a veces, sobre todo, por ejemplo, y la discusión se presta mucho cuando se recurre, por ejemplo, contra una resolución de la corte tomada por una sala de ella. Si eventualmente uno recurre contra la resolución dictada por una sala de la Corte de Apelaciones correspondiente, tendrá que conocerla eventualmente la subrogante legal, porque esa corte queda completamente inhabilitada. Bueno, o por ejemplo razones bastante puntuales, cuando hay un compromiso todo completo de los ministros con un determinado caso, ¿ya? Se debe sacar del sistema y ser entregado a otra corte que lo subrogue, ¿ya? Y la Corte Suprema tiene un sistema de subrogación bastante particular, ya que la Corte Suprema es subrogada por los ministros, con la Corte de Apelaciones de Santiago, que pasa a ser la subrogante legal en estos casos, cuando la Corte Suprema se encuentra inhabilitada. Bueno, distinta es la integración, porque la integración ya no refiere a reemplazo de un juez en tribunal unipersonal o de un tribunal completo, sino que se refiere a la falta de miembros de un tribunal colegiado, ¿vale? Es decir, cuando un tribunal colegiado no tiene los miembros mínimos para poder funcionar, es necesario ser integrada, ¿ya? Y la integración de los tribunales colegiados, Corte de Apelación y Corte Suprema, que es la que regula la ley, porque el Tribunal de Juicio Oral lo Penal, que es un tribunal colegiado, también se integra por un miembro del mismo tribunal, ¿ya? Y a falta de eso, se van a buscar miembros del tribunal oral de otros tribunales cercanos según un orden establecido por el Código Orgánico. Pero en caso que falte un miembro, o sea, en caso de los tribunales colegiados, en caso que falte un miembro, se procede a integrar. Y la integración en las Cortes se hace por un mecanismo establecido por ley, donde la Corte de Apelaciones se integra por sus ministros titulares, no inhabilitados, ¿ya? A falta de esto se integra por los fiscales judiciales, que son miembros también de la Corte, que vamos a ver en su oportunidad cuando estudiemos Corte de Apelaciones, y a falta de fiscales judiciales también, o falta de miembros si no alcanza a completarse el número legal, se integra con abogados integrantes, que son abogados ajenos al Poder Judicial, que son designados por el Presidente de la República mediante terna propuesta por la Corte Suprema por la Corte Suprema respecto a cada Corte de Apelaciones, y se proponen a efectos de que pasen a ser integrantes cuando faltan miembros para completar la sala correspondiente. En ese sentido, entonces, la integración supone que las Cortes van a recibir entonces estos miembros para poder completarse y funcionar según los números legales de miembros que tenemos claramente para cada sistema. Hay que hacer presente también que la falta de un miembro, ya sea la que va a generar la subrogación o la integración, se puede ver por múltiples causas, ya sea por enfermedad, por ausencia, por feriado o por inhabilidades, ¿vale? Es decir, compromiso de la imparcialidad del juez en el caso concreto. Obviamente, si se está jugando, por ejemplo, un ministro de corte está conociendo un asunto que es recurrido por un familiar suyo, tendrá que salir ese ministro de esa sala y ser integrado por otra. Lo mismo si un juez de garantía está conociendo un asunto y uno de los juzgados es alguna persona con la cual tiene alguna relación cercana,
parentesco o familiaridad o amistad o enemistad, eventualmente ese juez no va a poder conocer y tendrá que conocer su subrogante legal, que va a ser otro miembro del juzgado, si es que el juzgado tiene más de un miembro. Si no, tendrá que operar la regla de subrogación correspondiente. Y obviamente el juzgado de letras funciona de una forma similar. Juzgado de letras en ese sentido se subrogan por los jueces de letras más cercanos dentro de la relación que establece el código orgánico. Por ende, en ese sentido, subrogación e integración van a operar cuando hay ausencia de miembros para poder completar un tribunal, ya sea unipersonal o colegiado. Y ello, obviamente, con las reglas que establece el legislador. Y de esa forma que se asegura la continuidad del servicio, como dijimos. Vale decir que no haya una interrupción del servicio por falta de miembro o de jueces. Cuestión que era muy común anteriormente. Y por ello, entonces, la falta o la suspensión de audiencia o de juicio o de la suspensión del trabajo del tribunal debe ser una cuestión excepcionalísima que solo obedezca a cuando ya no hay posibilidades físicas. Por ejemplo, se enfermó un juez el mismo día sin posibilidad de avisar y no hubo forma de integrar con otro distinto. Cuestiones que a veces pasan. En ese caso, necesariamente tendrá que el servicio interrumpirse. Pero son cuestiones excepcionales. Por tanto, esta base de la continuidad se asegura a través de estos mecanismos de subrogación e integración establecidos en el 206 siguiente, que son reglas extensas, pero que es importante revisarlas para efectos de cómo se operan en la práctica.